Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva semana llena, por supuesto, de lo que más nos gusta, la salud. Diferentes temas que también pueden afectar el entorno que nos rodea día a día, la educación, el derecho, nuestras mascotas y por supuesto los diferentes diagnósticos y patologías que tenemos. Como ustedes saben, o si de pronto alguien nos ve por primera vez, les contamos que Salud para Todos es un espacio donde día a día traemos especialistas con diferentes experiencias que nos dan las recomendaciones, los tips y las sugerencias que necesitamos desde nuestro hogar para realizar buenas prácticas y también para ver mejoría en lo que deseamos aprender. 287-8355 es nuestra línea de contacto directo si usted se encuentra acá en la ciudad de Bogotá. Y si está en otro municipio o ciudad de nuestro hermoso país, tenemos una línea totalmente gratuita, 018-115-116 para que usted nos llame. El tema de esta tarde es muy interesante. A raíz de transformar la educación, nosotros podemos transformar el mundo. Nuestro comienzo va a ser a través del cambio climático, del cuidado del medio ambiente. Por eso en minutos estará con nosotros la doctora Jennifer Klein. Ella es experta en educación mundial, así que preste mucha atención porque quienes tengan hijos, sobrinos o nietos que estén en este momento en proceso de formación pueden entender la capacidad de transformar el mundo que ellos tienen. Como siempre, nuestro videíto de introducción. La resolución busca que sea una educación que enganche a los estudiantes, que sea transformadora, en donde los jóvenes justo desde sus aulas de clase puedan transformar el mundo, trabajando en problemas reales. Por ejemplo, el medio ambiente. Es la oportunidad de ver a los jóvenes de ahora como los principales voceros y empoderados de la lucha contra el cambio climático, aquí en Colombia y en el mundo. Una alternativa para que colegios, jardines infantiles y universidades de todo el país se comprometan con una formación más auténtica, empoderadora y efectiva. Con la práctica de revolución y educación se busca fomentar el aprendizaje para maestros y docentes de todo el país que realmente quieran innovar en sus aulas. La educación se encuentra en un momento de cambios en todo el mundo y no podemos permitir que Colombia se quede atrás. Uno de los objetivos es lograr que los estudiantes estén más empoderados de su propio aprendizaje y que éste sea más auténtico y activo. Una de las habilidades que necesitan los jóvenes del siglo XXI es la educación global, lo cual significa que van a ser capaces de poder colaborar en la resolución de problemas mundiales. Hoy en día hay que ser conscientes de la cantidad de problemas sin fronteras que existen, el cambio climático, la trata de personas, la pobreza, etc. Por eso debemos formar jóvenes que puedan trabajar de la mano, sin importar qué idioma hablan, qué creencias tengan o cuáles son sus necesidades. Esta educación consiste en una combinación de viajes presenciales y experiencias virtuales, en las que los estudiantes están hablando todo el tiempo con expertos o jóvenes de otras partes del mundo que tienen alguna conexión con lo que se está viviendo en el aula de clase. Y es que así como lo escuchábamos, en este momento la educación está sufriendo una revolución y por supuesto Colombia no se puede quedar atrás. Así que es momento de que usted se pregunte si sus hijos, sus familiares, los pequeños o adolescentes de la familia están en la vía de la educación correcta para que nos ayude a solucionar por supuesto todos los problemas globales y renazcan en ese liderazgo que nosotros necesitamos en nuestro país. @Canal Teleamiga es nuestro Facebook y @Teleamiga Channel nuestro Instagram. A través de cualquiera de estas dos redes sociales usted puede realizar las preguntas que desee y también, ¿por qué no?, pensar qué puede hacer desde su casa para implantar en sus hijos y por supuesto para que a ellos les nazca la preocupación por todos estos problemas mundiales. No se desconecten, acaba de llegar nuestra experta acá al set, así que mucha atención. Ya volvemos, vamos rápidamente a una pausa en Salud para Todo y ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Para quienes se conectan recientemente, les contamos que ya se encuentra con nosotros la doctora Jennifer Klein. Ella es experta en educación mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la educación mundial? Vamos a dar un abrebocas con todo el tema de la educación, pues para mejorar, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, pero ojo, no es solo el medio ambiente.
Son muchas problemáticas que tenemos que tener presente, así que los dejamos con el perfil de nuestra invitada experta de la tarde de hoy. Doctora, y sin más preámbulos, bienvenida, salud para todos. Mil gracias, aprecio la invitación. Detrás de cámaras, unos minuticos antes, estaba preguntándole yo precisamente a la doctora Jennifer, ¿de dónde nace ese amor por la educación global? No es la educación normal, ¿no? Sí, sí, bueno, yo tuve la muy buena suerte también de ser educada de esta forma. En los años 70 y 80 realmente habían muy pocas escuelas que tenían esta idea de una educación experimental, experiencial, donde uno conecta con otras culturas, otras personas, para poder colaborar y buscar soluciones a nuestros problemas, porque la mayoría de los problemas que tenemos en este momento en el mundo son problemas sin frontera, ¿no? Entonces, empieza con mi propia educación y la suerte que tuve con eso, pero también en el momento en que entré en el aula, que fue en San José, Costa Rica, hace muchos años ya, realmente sentí la oportunidad de cambiar el mundo por medio de transformar el aula. Doctora de Colorado, ¿cierto? Sí, de Denver, Colorado. De Denver, Colorado. ¿Ya cuánto tiempo en Colombia? 1 año y medio llevo acá como rectora de Gimnasio Los Cabos. ¿Cómo llega al país? Sí, bueno, fue un par de coincidencias y todo eso, pero el colegio hace un congreso cada 2 años y me invitaron como tallerista hace ya 3 años para hablar del aprendizaje basado en proyectos. Y entonces, bueno, me vieron el perfil y me preguntaron, pero a ver si tendrías interés también en ser rectora. Entonces me cayó una suerte, sí, muy bonito. Doctora, ¿cuál cree usted que es la principal falencia o debilidad que tiene nuestra educación actual? Bueno, y cuando decimos nuestra, muy importante aclarar que no estamos solamente hablando de Colombia, ¿no? En todo el mundo tenemos un modelo muy basado en lo que es lo magistral, o sea, que el maestro está dando todo el conocimiento, los estudiantes solamente están tomando noticas, están memorizando cosas y al final dándolo otra vez en un examen, pero no hay mucho que les ofrece oportunidad de pensar por sí mismo, de resolver problemas, ¿verdad? Entonces realmente muchas veces los estudiantes dicen que han estudiado montones de cosas y después del examen lo olvidan todo. Termina siendo a corto plazo. Yo recuerdo que cuando era más jovencita, o sea, hace nos practicaban los exámenes y era cuestión de semanas para olvidar todo lo que habíamos aprendido de memoria. Lee y ya. La preocupación es pasar el examen. No, sí, y tú sabes, la ciencia también nos da apoyo en eso, porque realmente leer, escuchar, escribir, todo eso nos ofrece algo de conocimiento, pero cuando utilizamos este conocimiento para hacer algo que sea importante para uno, cuando podemos conectar el aprendizaje con la pasión que tiene el niño en sí mismo, ¿no? Bueno, obviamente lo van a recordar para mucho más tiempo. Actualmente el medio ambiente, el cambio climático es una de las preocupaciones mundiales más importantes. ¿Cómo está nuestro mundo hoy por hoy? Bueno, yo estaba preparando unas presentaciones para el Congreso y realmente las cifras que encontré son horribles. Wow. Estamos destruyendo el planeta muy rápidamente y ha sido muy fácil tal vez en los últimos 2 o 3 décadas decir, no, el cambio climático, ¿qué importa? Pero para nuestros hijos sí importa, ¿verdad? Porque ellos están viviendo en un mundo lleno de plástico, por ejemplo, utilizando ese ejemplo que es tan vigente en este momento, que hay como continentes de plástico en cada océano del mundo, realmente. Y cuando pensamos, bueno, obviamente el principio del plástico nos ayudó muchísimo como seres humanos, eso sí, ¿verdad? Pero fue una innovación que realmente nos está causando muchos problemas hoy en día, ¿no? Entonces, son temas que realmente para poder tener una vida sostenible en este planeta, creo que tenemos que tratarlos, que hemos
pasado demasiado tiempo diciendo que no, en algún momento lo tratamos, pero sí, realmente las emisiones de gases, todo eso, lo que estamos extrayendo de biomasa de la tierra en sí, eso no es sostenible, no vamos a tener un planeta y no hay otro planeta donde vivir todavía. Y de ahí surgen una cantidad de preguntas, ¿no? Sí. La primera es, los grandes productores o las grandes industrias, digamos que junto a las malas acciones del ser humano individual, hemos llegado a producir esta cantidad de plástico. Sí. ¿Puede de a una persona, poder cambiar el mundo? Bueno, yo diría que sí, pero poco a poco, ¿verdad? Y depende de las acciones que va a tomar, ¿verdad? Un joven, por ejemplo, que decide, en este momento, por ejemplo, tenemos unos nuevos dispensadores, se dice, sí, de agua, ¿verdad? En el colegio, donde tiene un número de las botellas salvadas del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, cada vez que un estudiante lo utiliza con una botella rellenable, ve ahí la cifra de lo que hemos evitado poner en el medio ambiente. Esta es una acción pequeña, pero sí con tiempo es bastante. O sea, la última vez que miré este número, que lo tenemos en el colegio hace una semana, 2 semanas, algo así, ¿verdad? Muy poco tiempo, y ya hemos evitado que más que 1000 botellas estén en el medio ambiente. ¿Por qué la preocupación? Y me gusta que de pronto precisamente estas preguntas y las respuestas sean muy sencillas y explícitas para que usted, televidente que nos ve desde la casa, se sensibilice de lo que puede estar uno haciendo, doctora, desde el hogar, con malas prácticas de pronto en términos del cuidado del medio ambiente. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Bueno, yo diría que hay muchas cosas pequeñas, como eso de evitar el plástico de un solo uso, como reutilizar bolsas cuando uno va de compras, siempre cerrar el agua cuando estamos cepillando los dientes y cosas así, que pueden ayudar bastante. La otra parte también es fomentar en los estudiantes, como dijeron en la introducción, el empoderarles a imaginar cómo transformar su entorno a lo más grande todavía. Hablaste de industrias y todo eso. Yo diría que el estudiante que sale con esta conciencia de la universidad, del colegio, de donde sea, es capaz de transformar también estas industrias, estas Termina compañías. siendo ellos los CEOs de estas industrias. Exacto, en Caobos lo que enfocamos mucho en eso del emprendimiento, ¿no? Y la idea de que ellos puedan crear nuevos productos, nuevas organizaciones, compañías, ¿verdad? Pero siempre con esta idea de no hacer más daño y más bien si pueden aportar algo para mejorar la vida de los demás. ¿Somos conscientes, y hablo desde nuestros niños hasta nuestros adultos mayores, de la situación que vivimos hoy? Bueno, yo diría que no, probablemente no, ¿verdad? Porque todavía conozco muchas personas utilizando Bogotá como ejemplo que tienen muchos carros, o sea, el pico y placa hace algo, pero realmente no nos ayuda tanto. Yo creo que para los mayores, por decirlo así, ha sido demasiado difícil imaginar que eso va o sea, que ese es un problema para un siglo en adelante, no un problema para nosotros. Pero si hablamos con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, realmente es un problema mucho más vigente para ellos. Más bien están bastante conscientes de que el mundo está acabando, ¿no? Desde muy joven están aprendiendo de esos problemas en el mundo. Y qué deprimente para ellos, ¿verdad? Tenemos que darles un poquito de esperanza. Pero como dice esta joven sueca, creo que es, Greta Thunberg, ¿no? Que montó estas marchas mundiales para el medio ambiente. Ella dice, no, la esperanza no nos ayuda nada. Lo que quiero es que tengan un miedo increíble, porque eso es la realidad. Lleva acciones. Exactamente, es hora de hacer lo que dice ella, es como que quiero que actúen como si su casa estuviera quemando, porque sí lo es. Ahí está. Impactante. Sí, increíble, sí. No, impactante. Además que la gran pregunta es, ¿cómo transformamos, no a nuestros niños, sino nuestra educación? Porque esa finalmente es la meta para que el resultado sea muy global. Sí, eso sí es la parte más importante. Como dije antes, si la educación tradicional está basada en memorizar,
la educación de hoy tiene que estar basado más en las herramientas de este siglo, ¿no? O sea, yo con el teléfono en 5 segundos puedo encontrar el contenido, ¿verdad? Lo que necesito es la capacidad de saber si lo que estoy encontrando es la verdad o no, ¿verdad? Eso de fake news y el pensamiento crítico que necesitan los jóvenes para poder entender la información que pueden encontrar en el Internet, por ejemplo, pero también la capacidad de utilizar el aprendizaje para hacer algo, para resolver problemas, para lograr retos, para poder realmente hacer algo dentro de sus comunidades o a lo más pequeño y también mucho más allá. Doctora, desde su experiencia, ¿ha logrado ver algún niño transformando, digamos que su mentalidad, su cultura y que a raíz de los años sea otra persona totalmente diferente? Bueno, sí lo he visto. O sea, yo empecé la enseñanza bueno, antes de 1994, cuando llegué a Costa Rica. Uno de mis alumnos, más bien, ahora en Costa Rica está haciendo unos trabajos muy impresionantes. Ha venido a Costa Rica, a Bogotá mucho. También para trabajar con la alcaldía, más bien, porque están haciendo en San José un proyecto de crear caminos para bicicleta y caminar en todo lo que son los ríos de San José. Son cosas así, ¿verdad? Que uno ve después de muchos años que su educación le ayudó a ver un problema y a buscar una solución. Pero dentro del colegio estamos viendo lo mismo desde muy chiquitito, ¿no? Te doy un ejemplo, si está bien, de un proyecto. Sí. Unos estudiantes cuando estaban en medio de un proyecto sobre el medio ambiente y los hábitats, se dice en español, sí, de los diferentes animales. Y unos estudiantes estaban en el campus y encontraron ahí un pájaro muerto. Bueno, entonces le llaman a la profesora, ella viene y miraron el pajarito, lo llevaron al aula, lo abrieron. Eso creo que fueron estudiantes de 2º grado, ¿sí? Si estoy recordando sí, bien. Disectan el animalito para ver qué había pasado y vieron que estaba malnutrido, que no, deshidratado, totalmente exhausto, ¿no? Entonces empiezan a aprender más y más de los hábitats, la migración de los animales. Todo eso son ejes o logros, ¿verdad?, del ministerio también para estas edades, entender los animales, sus necesidades, sus hábitats. Y entonces los estudiantes empiezan a entender, pero esos son aves migratorios que no tienen dónde descansar porque hemos quitado todos los árboles que necesitan en esta zona, ¿verdad? Hemos quitado todo para poner nuestros edificios, los apartamentos, hasta el mismo colegio, ¿verdad? Entonces surgió de los estudiantes esta idea de crear una reserva natural dentro de Caobos. Y ahí están los árboles están así de chiquititos todavía, pero la idea es, ellos estudiaron para ver cuáles necesitamos poner para estos tipos de aves. Y qué maravilla que cuando estos estudiantes puedan tener sus hijos, que quizá vayan al mismo colegio, tengan la oportunidad de decir, nosotros creamos esta reserva. Eso, exactamente eso. Y que también hay esta posibilidad, o más bien probabilidad, de que cuando salgan del colegio también van a dedicarse a cosas así, porque fueron tan inspirados y sintieron que sí una sola persona puede hacer un cambio. Caemos en el error, doctora, de vivir a veces nuestro día a día, ¿no? El trabajo, el almuerzo, la hora pico, mañana al día siguiente, entonces el estudio, las tareas y no volteamos a mirar nuestro alrededor, no apreciamos una flor, los árboles que de pronto terminamos afectando. Sí. Y no solamente es el medio ambiente, ¿qué otras problemáticas a nivel global existen que la educación pueda transformar? Bueno, yo diría que hay muchos profesores más bien en todo el mundo en este momento que están muy juntados con lo que son las metas globales de la ONU, ¿no? Son 17 metas, no las voy a poder recordar en ese momento todos, pero como acceso a
una educación de calidad, el buen agua, bajar la pobreza, terminar con guerra y conflicto, cosas así, ¿verdad? Que son muy, pero muy importantes. El medio ambiente es la base de todo, en el sentido de que si no tenemos planeta, obviamente no podemos hacer nada para ningún problema que tenemos. Pero todo lo demás también, la mayoría son problemas sin frontera. Entonces necesitan la colaboración de jóvenes y adultos expertos en todo el mundo para poder lograrlo como planeta o como comunidad universal, en lugar de solamente en un país o en una sola ciudad. Como si fuera un equipo de trabajo. A esta hora de la tarde tenemos a Marcela en la línea de Salud para Todo. Marcela, bienvenida. Buenas tardes, doctora. Doctora, para preguntarle, desde mi hogar, ¿yo cómo puedo educar, inducir a mi hijo para que adquiera los hábitos para que cuide el medio ambiente? Muchas gracias, Marcela. Desde el hogar, doctora. Desde el hogar. ¿Cómo hacemos para enseñar a nuestros pequeños si quizás no están inmersos en una institución o colegio que les permita brindar ese tipo de aprendizaje, pero como mamá o papá reconocemos que es necesario? Bueno, empiezo con lo que dijiste de tomar el tiempo para ver una flor, para apreciar lo que tenemos alrededor. Esa es una parte que me parece muy importante, que los padres estén presentes, que pasan tiempo afuera con los hijos, para que empiezan a tener esta inspiración, este amor para la naturaleza, porque como dices, mira, vivimos en cajitas, trabajamos, vamos en carro, casi nunca tocamos realmente la naturaleza. Entonces lo primero sería sacarles al parque, ir a descubrir, ¿no?, el medio ambiente, para que tengan este amor. Y de eso yo diría que todo lo que tiene que ver con tratar de resolver los problemas, más bien yo creo que lo que pueden hacer los papás más que nada sería preguntarles a ellos, por ejemplo, ¿qué piensas de eso del plástico? ¿Qué crees que podemos hacer nosotros como familia para acabar con ese problema, o por lo menos no contribuir más plástico al medio ambiente? Y les digo sinceramente, los estudiantes, los jóvenes van a empezar a tener ideas, y esa es la idea también del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que no estamos dando siempre respuestas y órdenes, sino que estamos sacando de ellos mismos sus ideas de cómo cuidar el medio ambiente. Yo recuerdo que mi mamá me enseñó muy joven ese problema de la energía, ¿no? Del desgaste de energía, y el hecho de que no vamos a tener realmente energía para siempre si no convertimos al solar o cosas así, ¿verdad? Que vienen más bien del medio ambiente. Y yo, por realmente entenderlo y hablarlo con ella, empecé a poner ideas, ¿verdad? Tal vez una refrigeradora más pequeña, tal vez siempre apagar las luces, tal vez otro tipo de bombillo. El cargador del celular que dura conectado a veces todas las noches. Sí, ¿no? sí, no, exactamente. Entonces, cositas que podemos ayudar a hacer, que ayudan bastante al ambiente. Yo creo que realmente creo que tiene que estar basado como más en preguntas que en órdenes, ¿verdad? Para que los estudiantes, los jóvenes, ellos mismos empiezan a tener esa capacidad de resolver los problemas ellos. Y de crear la conciencia. Es que la palabra conciencia es tan profunda que a veces no logramos identificar. A través de @canalteleamiga en Facebook, usted puede realizarnos las preguntas que desee, y por supuesto pues podemos aprovechar la visita de nuestra experta de la tarde de hoy. Podemos, doctora, quizá entender que las personas que no sufren estas carencias no se sensibilizan tan fácilmente como quienes la padecen. Por ejemplo, hablemos en Colombia de La Guajira, aquellos niños que no tienen acceso fácil al agua potable, pero como estamos en Bogotá, la capital, la metrópolis, yo puedo perfectamente tener mis dispensadores de agua potable y todos decimos, sí, La Guajira, pero como está lejos y no sentimos, terminamos siendo ajenos al problema. Sí, eso sí. Y ese es el centro o el corazón de la educación global, desde mi perspectiva, porque en el momento que esos jóvenes que no tienen ese problema se conectan con esos niños de La Guajira, lo van a entender, ¿sí me entiendes? Hoy, por ejemplo, está en el colegio un gran amigo mío de Sierra Leona, y está para el Congreso un par de semanas también
con los estudiantes. Y él viene de un pueblo donde sí, no tienen agua potable. Tienen 3 pozos donde pueden sacar agua manualmente, pero eso no es suficiente para 3,000 personas, ¿no?, que viven en ese pueblo. Entonces, él está hablando con ellos y por medio de conocer a una persona que lo ha experimentado, que lo ha pasado y que puede ofrecer ideas de cómo resolver ese problema en su comunidad, eso va creando mucho más empatía en los estudiantes que tal vez no lo están experimentando. Y ahí es donde nacen, doctora, las ideas, ¿no?, las innovaciones. En estos nuevos niños tenemos a Liz desde Bogotá a esta hora de la tarde acompañándonos. Liz, bienvenida. Buenas tardes. Mire, quería pues comentarles y participar en el programa, pues haciendo un comentario. Resulta que de verdad que uno desde la casa es mucho lo que puede hacer, porque realmente el agua, por lo menos ahorita en Bogotá, que es tanta vivienda, tanto consumo que hay de agua, y pues aparte de que uno ahorra, también cuida el agua, ¿no? Y pues por lo menos reciclándola de todas las formas, porque yo he experimentado de hace muchos años de reutilizar el agua, y no voto sino hasta que no la reutilizo ni una gota de agua, porque es que de verdad es valiosísima el agua. Y entonces pues yo quería, digamos, mirar estar pendiente de los niños, porque dejan las llaves abiertas. Uno ve en las cocinas cómo malgastan cómo botan el agua y pues realmente yo he experimentado, pero es que de verdad es una cosa asombrosa lo que uno puede hacer. También con el reciclaje, en apartar, sí, y marcar las bolsitas como mandan, con bolsitas blancas, decir esto es tal cosa, hasta se puede apartar todo lo que es orgánico, todo lo que es biodegradable, pues que todo eso, porque ahorita están haciendo huertas urbanas, entonces como la basura pasa 3 días a la semana, se puede uno apartar que en una parte todo lo que es papel, todo lo que es de cartón, todo eso aparte, el plástico aparte, el vidrio aparte, o sea, todo bien organizadito, y entonces las personas que vienen a recoger el reciclaje pues no sufren tanto, y fuera de eso sí lo reutilizan. Y prácticamente la basura que sale es mínima, porque es que esos botaderos de basura están terribles, pero no pensamos en eso, ¿no? Que pobrecita la gente que vive de eso. Y también, pues que, mejor dicho, las bolsas de basura, reutilizarlas, o sea, siempre no estar meta bolsas y bote, y no, es que de verdad tenemos que tomar conciencia, y aquí en Bogotá es mucha la basura, ahora con esos desechables que han cogido, todo es desechable. Bueno, a un restaurante ya el almuerzo para no lavar, o sea, lo que sea, entonces es desechable, pero eso mata, eso contamina muchísimo, con eso que hacen que sirven esas bandejas y todas esas tazas y todo eso condimenta muchísimo. Ahora otra cosa que hay, que se están haciendo proyectos maravillosos con el reciclaje. O sea, se están haciendo cosas en artesanías divinas y se reutilizan las cajas de los huevos. Estuve en una feria hace poquito y qué maravilla, cosas divinas. Entonces ahí es que uno empaparse y tomar conciencia de eso. Esa era mi participación, que Dios los bendiga, muchas gracias. Liz, muchas gracias, y vemos historias increíbles, personas como Liz que tienen conciencia real de la situación que vivimos, y muy seguramente eso mismo le va a transmitir Liz a sus hijos, a todo el entorno familiar, ¿no? Claro. El tema es infinito, y yo siempre digo, doctora, que en Salud para Todo, cuando aprendemos, el tiempo pasa volando. Vamos rápidamente a una pausa comercial, usted no se desconecte, ya regresamos con más de Salud para Todo. Continuamos y vamos a dar cierre a unas conclusiones, mi doctora, a la problemática del cambio climático, del cuidado del medio ambiente y demás, porque digamos que esto es un resultado de la parte global, que es la educación, la más importante. Entonces, ¿qué podemos concluir para que nosotros podamos tener un mejor mundo en términos de cuidado ambiental? Bueno, yo diría que los comentarios que tuvimos antes de la pausa sobre el reciclaje, todo lo que podemos hacer en la casa para
utilizar esta creatividad también que tienen los jóvenes para reutilizar o hasta dar un nuevo propósito a cosas ya viejas. Eso me parece muy importante. Si podemos dejar de ser una sociedad de cosas tan desechables tan constantemente, entonces no vamos a hundirnos tanto en plástico y otras cosas. Pero creo que lo más importante es que sepamos que ese problema no es para mañana, es para hoy mismo y que tenemos que cambiar la actitud y realmente entender que cada acción que hacemos, que sea solamente botar una sola botella de plástico, sí tiene un impacto muy fuerte. Uno se debería medir por la cantidad de plástico que genera por persona, ¿verdad? Sí, eso es una parte importante. Bueno, ya también se han mencionado el agua, la energía, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, me parece muy importante que logramos entender que cualquier pequeña acción ayuda, porque el problema para el joven es que si no siente que una sola acción puede ayudar, entonces va a perder la esperanza y no lo va a hacer. Y muchas personas piensan, bueno, si yo boto este plástico no importa, ¿verdad? Porque yo soy una sola persona. Pero si hay millones de personas que piensan así, sí tenemos un problema. Claro, el resultado se multiplica. Sí. Y todo esto va a de donde nace, ¿no? Que es la educación que tiene la persona que decide botar el plástico a la calle o quien decide tomar el liderazgo y reunir un grupo de personas para ir a recoger los plásticos que están en la calle. Y en la pausa comercial charlábamos con la doctora y decía, bueno, es un niño diferente el que ingresa a estudiar cuando es un chiquitín y otro el que sale en grado 11 y demás. Por eso es muy importante decidir dónde, digamos que vincularlos a estudiar. ¿Qué debemos tener en cuenta para tomar este tipo de decisiones? Sí, bueno, yo diría, obviamente hay muchos colegios de diferentes formas y hay diferentes tipos de familias que quieren diferentes cosas. Eso sí, lo digo con todo respeto. Yo creo que a mí me importa que los jóvenes estén felices, primero que nada, ¿verdad? Que disfrutan de ir al colegio y que tengan oportunidad mientras están en el colegio para realmente entender qué son sus pasiones, qué son sus talentos. No solamente memorizar y memorizar y memorizar, sino realmente empezar a entender qué me importa como ser humano, ¿no? ¿Qué son las cosas que me hace curiosa? ¿Qué son las cosas que quiero entender mejor? ¿Y cómo quiero impactar a mi entorno? Y sí, va a haber frustraciones y sí va a haber memorización también, ¿verdad? Yo hablo español porque yo trabajé bastante en aprenderlo, ¿no? Y tuve que memorizar y memorizar y tuve que hacer ese trabajo muy frustrante y muy difícil, pero lo hice con un sentido de propósito. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en Caobos, sentimos que si todos los graduados salen no solamente con su curiosidad intacto, sino con esta sensación de que saben qué son sus pasiones y qué puede ser su propósito en la vida, entonces estamos logrando algo muy importante. Además que tenemos que verlo más allá de una calificación, ¿no? El niño Mucho no más. vale la calificación, si es un 4 o un 5, o dependiendo del tipo de calificación que tenga su colegio, que a veces los calificamos por un boletín de notas. Sí, y realmente eso no ayuda mucho, ¿verdad? Yo he salido en algunos medios hablando de notas y la verdad, yo fui educada sin notas, totalmente sin notas. ¿Sin notas? Sin notas. O sea, no existían calificaciones. No, nada. Dentro de ese colegio en particular, nada pero sí evaluación. Y esa es la diferencia importante, la calificación, Calificación, gracias. bien. Discúlpeme, eso no era lo importante era la evaluación, lo que uno puede aprender de uno mismo, qué son mis talentos, qué son las cosas que tengo que mejorar. Yo siempre estuve consciente de lo que eran mis fortalezas y mis debilidades, siempre. Y como adulta sigo trabajando en las debilidades y aprovechando de las fortalezas. Y además que lo que pasa, ¿no? El ejemplo de cuando al niño le va mal en química, en ciencias naturales, digamos que lo castigan por eso
y no explotan la fortaleza que de pronto es la matemática, el inglés. Ambas hay que reforzarlas, ¿cierto? Exacto. Yo conozco muchos jóvenes que son, por ejemplo, muy creativos y muy artísticos, pero cuando se trata de química, no, nada que ver. Y tenemos sistemas de educación donde tienen que ser buenos en todo, ¿verdad? Ahora, entiendo que hay una validez también en esta idea de que todos tienen que tener algo de la misma base, ¿verdad? Que deben todos graduar con algo, los fundamentos, ¿verdad? Algo así de todas las materias. Y además, ¿cuántas materias son aproximadamente? Bueno, yo diría que 5 o 6, si los miramos aparte. Pero tú sabes que en lugares como Finlandia, por ejemplo, ya no lo tienen separados. Wow. Ya realmente toda la educación se está haciendo por medio de proyectos que utilizan todas las materias. Y eso sí es una cosa bonita, ¿verdad? Porque realmente yo como adulto, no es que a las 9 de la mañana utilizo matemáticas y a las 10 utilizo química y a las 11 utilizo inglés, ¿me entiendes? O sea, todo está conectado. Entonces, las experiencias educacionales, yo diría que tienen que ser conectados también. Yo que el niño termina temiéndole a la educación tradicional, ¿no? Temiendo y hasta odiando. Yo he conocido muchos jóvenes en el mundo que dicen, no, yo entré al colegio con mucha ganas de aprender y salí sin motivación ninguna, porque sentí que era mi trabajo estudiar y realmente perdieron este goce de la educación. Yo creo que eso de la curiosidad es algo natural en el niño pequeño. Aprenden a caminar haciéndolo. Y cayendo mucho también, ¿verdad? Esa es la otra parte. Hay que tropezar. Sí, hay que dejar que cometen sus errores, ¿verdad? Para poder aprender de eso y mejorar lo que están haciendo. ¿Cómo logra una educación ideal, que es esa que a través de experiencia, de contactos con niños de otros países que de pronto se manifiesten necesidades, preocupaciones entre sí, lograr cambiar el mundo? Bueno, hay muchas pedagogías diferentes en este momento al nivel mundial. Nosotros estamos utilizando el aprendizaje basado en proyectos o Project-Based Learning. ¿Así se llama? Sí, así se llama. En esta pedagogía en particular, lo que hacen los docentes es planear una experiencia que empieza con un reto, un problema, una pregunta, y para poder lograr ese reto o responder a ese problema, van a necesitar la materia, ¿verdad? Van a necesitar aprender lo que el maestro sabe que tienen que aprender, ¿me entiendes? Entonces la idea es que cada proyecto realmente sí está basado en los ejes y logros, indicadores del ministerio, pero la idea es que el reto les impulsa a ir a buscar, ¿no? Pero es que así es la vida. Sí, exacto, exacto. Uno en el aula tradicional tal vez si hacen proyectos es que el maestro les llena la cabeza de toda la información que necesitan y después lo aplican. Y eso es algo, ¿verdad? Es un paso. Por lo menos el proyecto es un poquito más auténtico que un solo examen, eso sí, ¿verdad? Pero en el aprendizaje basado en proyectos no estamos dando toda la información en adelante, más bien la investigación de los mismos estudiantes, como en el caso del pájaro, entender lo que le había pasado a este pajarito, entender lo que necesitaba, que no encontró, y después utilizar esa información para poder lograr un reto. Termina convirtiéndose en un reto para ellos y además que el conocimiento perdura por ser experiencia por el resto de años. Yo creo que ellos pueden llegar a los 50 y recordar perfectamente la experiencia de aquel pajarito en el colegio. Sí, claro. Claro, y realmente eso también, yo hablé antes un poquito de la importancia de esos retos, pero también que sean auténticos, que sean relevantes para los estudiantes también, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos colegios donde tratan de quitar el celular a toda hora y respeto por qué. Respeto totalmente, ¿por qué? Porque sí pueden estorbar mucho en el aula, pero también quitar la herramienta informática más importante de este siglo, de este momento, de los estudiantes, también es una pérdida, es una lástima, ¿verdad?
enseñarles a utilizarlo con responsabilidad en los momentos adecuados sería mucho mejor, porque no eso es quitar el acceso, ¿no? Exacto, en el momento que prohibimos eso, es como que estamos ignorando algo que es una parte de su vida diaria constante. ¿Cómo hacemos para crear niños con poder de resolutividad más fuerte? Que de pronto el niño no se ahogue en un vaso de agua, que se enfrente a un problema y no salga corriendo a donde el papá, sino que tenga ese liderazgo de convocar más gente para poder solucionarlo. Sí, bueno, es complicado y la mayoría empieza en la casa y obviamente en el aula también. Yo digo siempre a los docentes míos que cuando los estudiantes preguntan algo, la respuesta no debe ser una respuesta, sino, ¡ay, qué buena pregunta! ¿Cómo podemos encontrar respuesta? Y yo he visto muchos papás, por ejemplo, que si están con el niño que está aprendiendo a caminar, todos sabemos, si agarramos la mano para siempre, nunca va a poder caminar solo. Entonces tenemos que dejar que se caiga un poquito y dejarles intentar, ¿no? Yo creo que los rescatamos muy rápidamente muchas veces y por eso cuando se frustran vienen corriendo hacia nosotros. Para mí, ayudarles a navegar esta frustración sería mucho más útil. ¿Cómo podemos obtener, mejor dicho, cuál es el resultado del niño con una educación diferente a la tradicional? Por ejemplo, con la metodología que nos cuentas. Bueno, hemos tenido muchos ejemplos en Caobos de estudiantes que han salido que realmente han hecho algo totalmente diferente. Yo di el ejemplo también de mi estudiante de Costa Rica también y tengo muchos ejemplos entre mis estudiantes en Estados Unidos que realmente salieron de esta educación empoderados, sintiendo que podían crear algo nuevo, ¿verdad? Que podían o innovar cosas existentes o inventar algo totalmente nuevo. Y realmente han tenido un impacto, aunque sea al nivel local dentro de un colegio, como profesores o a lo más grande por medio de proyectos como Rutas Naturbanas en Costa Rica o otras cosas que pueden. Hay un dicho de un joven que se llama Boyan Slat, que es un joven que está tratando de limpiar todo el plástico de los océanos. Y lo que dice él es que la historia es básicamente una lista de cosas que no se podían hacer, que después se hicieron, ¿no? Y cuando pensamos así, todo es posible. Cualquier invento, cualquier idea que un joven puede imaginar para mejorar el mundo o su comunidad es un aporte. Hay una pregunta muy interesante que tengo por acá y es los proyectos que desde la educación que tienen en su institución han podido desarrollar los estudiantes y a qué problema le han atinado, qué problema han aportado un granito de arena para la posible solución. Bueno, yo puedo ofrecer un par de ejemplos. Esos son proyectos que se hicieron dentro del colegio cuando estaban con nosotros todavía, pero la mayoría todavía los están haciendo fuera del colegio ahora también. Uno era el invento de un dron, en particular para desminar Colombia, ¿no? Wow. Mirando que las minas terrestres son de plástico y químico, muy difíciles de encontrar, muy difíciles de sacar y mucho peligro. La idea era un dron donde por cámaras, sensores químicos y GPS podía enseñarnos dónde están y qué está alrededor de eso. O sea, es una idea al fondo tal vez un poquito simple ahora que existen esos drones, pero puede ayudar muchísimo a desminar el país. Otro ejemplo es un grupo de estudiantes que trabajaron en la idea, bueno, uno de los estudiantes tenía una hermanita con síndrome de Down y vio que ella siempre estaba saliendo de la casa corriendo y corriendo peligro por haberlo hecho. Entonces su grupo creó un videojuego que enseña a los jóvenes, que sean con Downs o no, a cómo navegar el tránsito en la ciudad. Son cosas pequeñas pero importantes. Lo importante es que aportan a la calidad de vida de cada uno de nosotros que habitamos este mundo tan grande y que continúa expuesto a un sinnúmero de problemas que quién mejor que nosotros para poderlos solucionar y ayudar. Me encanta el programa de hoy, me encanta que ustedes estén ahí prestando atención, tomando apunte y preguntándose qué pueden hacer desde sus hogares para cambiar este mundo en el que vivimos. Ya volvemos con más de Salud para Todos.
Gracias por estar con Salud para Todo, con este tema tan importante para todas las familias de Colombia y por supuesto de todos nuestros países vecinos y el mundo. Doctora Jennifer Clay, continuamos con nuestra experta en educación mundial. ¿Qué tan difícil es apoyar a nuestros hijos en el tema vocacional? No obligarlos a que debe ser el médico, el abogado y demás, porque quizás es nuestro sueño de papás, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo creo que es una cosa muy natural también del padre o la mamá, ¿verdad? Que quiere ver un hijo exitoso, ¿verdad? Pero la felicidad también importa. Yo creo que tenemos que ofrecerles muchas oportunidades de intentar diferentes cosas dentro de los proyectos en el colegio. Siempre enfocamos en la elección del estudiante para que puedan ir eligiendo y por medio de esa elección, que sea de tema o que sea de cómo voy a mostrar mi aprendizaje, así van aprendiendo también lo que les gusta, lo que son los talentos, ¿no? La mamá o el padre realmente solamente tiene que mirar al niño y honrar la persona que es, en lugar de tratar de imponer sus ideas sobre lo que sería un éxito. Congreso. Congreso. Me dicen sí. Por acá un pajarito. Sí. ¿Cómo así que congreso? Sí, bueno, Gimnasio Los Caobos cada 2 años estamos ofreciendo un congreso que se llama Revolución en Educación. Lo que estamos haciendo es trayendo expositores de muchos diferentes países que vienen en particular para hablar de las transformaciones que necesita la educación. Y lo estamos haciendo como congreso porque nuestra meta no es solamente transformar la educación que tenemos dentro de nuestro entorno, sino también realmente ofreciendo esa transformación, este aprendizaje y todo lo que viene con ello a los educadores de todo el país. Para allá iba, ¿quiénes pueden participar en ese congreso? Cualquier persona vinculada con la educación o puede ser hasta mamás y papás que quieren realmente venir a ver cómo se hace también dentro de la casa. Líderes, docentes, cualquier persona que está interesado en innovar un poquito lo que está pasando en el aula. Va a ser en las instalaciones del colegio. ¿Cuándo y a qué hora nuevamente? Bueno, en este mes, este año lo estamos haciendo el 28, 29 y 30 de marzo, o sea, esta semana. Dentro de las instalaciones lo vamos a hacer cada año, obviamente, cada 2 años, discúlpeme, dentro de las instalaciones. Hay más información en gimnasioloscaobos.com y sí, todos están invitados. ¿Cuál es la recomendación, doctora, para cerrar con broche de oro esta tarde tan agradable en términos de educación, para que todos los papás que nos ven a esta hora tengan presente qué hacer con sus hijos o las abuelas con sus nietos, todos los que tengan niños en sus casas? Bueno, es difícil a veces cerrar una conversación tan amplia, tan buena, con un par de palabras, pero yo diría que la cosa más importante que tenemos que fomentar en nuestros jóvenes no es la obediencia, es la capacidad de pensar por sí mismo, ¿no? La capacidad de ser creativos, de poder mirar un problema y proponer respuestas, ¿no? Y a veces lo que buscamos es esta obediencia, ¿no? Que cumplan, que hacen las cosas que nosotros pedimos. Que no sea rebelde. Exacto, pero el rebelde muchas veces es rebelde porque tiene otra idea en su mente. Yo era rebelde, yo era bastante difícil en el aula más bien, pero era porque yo vi otras posibilidades y cuando me abrieron espacio para eso, podía hacer cualquier cosa. Yo creo que si llegamos a escuchar anécdotas de niños, de cuando eran niños, los grandes líderes del mundo, podríamos reír y pensar, yo también fue así, o mi hijo tiene ciertas características. Sí, exacto, exacto. Y más bien el niño obediente que solamente toma sus noticas, que nunca piensa más allá, que siempre depende del adulto para la respuesta y siempre saca un 100 en su examen. Eso puede llevarle a un éxito, a algo interesante, pero muchas veces es el estudiante en la esquina que está jugando con algo, que está inquieto, que está dibujando en su cuaderno, que tiene una capacidad que debemos, o sea, todos tienen esa capacidad. Claro, es ¿verdad? decir, no siempre el que saca el 5 o el 100 o el 10, dependiendo de las notas de cada lugar en el que se encuentren, va a ser el estudiante exitoso, porque si su hijo puede ser algo hiperactivo, pero juega y curioso y demás, puede llegar a ser un excelente líder. Exactamente, no, y el hecho de que puedo sacar 100 en cada examen no me va a ayudar cuando salgo del colegio y ya no me dan exámenes.
O sea, ¿para qué sirve? Claro, ¿verdad? viene O sea, la vida. Sí, sí, ayuda en la educación, obviamente, poder sacar un buen examen, pero fuera del aula, no tanto, ¿verdad? Doctora, nos quedamos cortas. Yo creo que esta conversación merece muchísimos más programas, pero infortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Espero que ustedes hayan aprendido muchísimo con nosotros, así como yo personalmente estaba acá escuchando a la doctora todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a usted también. He disfrutado mucho de la conversación. Nosotros, por supuesto que también. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes de Teleamiga Channel, gracias por cumplir esta cita de lunes a viernes a las 2 de la tarde, como todos los días. Mañana un nuevo especialista, un nuevo tema para que siempre recuerde tener agenda y lápiz a la mano y apunte todas las novedades y nos realice, por supuesto, también todas las preguntas que usted desea hacernos. Los esperamos mañana acá a través de la señal de Teleamiga Channel. Chao, chao.